Muy buenas tardes, Juan Televito Digital, completamente en vivo y en directo en Sao Paulo, Brasil, la Ciudad de México. Hoy que es día viernes 6 de julio del año 2018, un año interesante para todos aquellos que nos escuchan directamente a través de los diferentes medios que tenemos, a través de nuestro podcast, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook Live. Les damos la bienvenida hoy que es el primer viernes de julio del año 2018. Con esto arrancamos el segundo semestre y con mucha información, una semana muy interesante que tenemos que analizar muy detenidamente. Particularmente por la cuestión política y obviamente por la cuestión del fútbol, que esto nos genera una sensación agridulce hoy en esta semana, que en la parte del fútbol a nivel Latinoamérica pues dijo adiós, pero en la parte de políticamente hablando es una noticia muy impactante, particularmente para México, ¿no? Entonces, esto nos trae una serie de consecuencias y especulaciones que están dando, que se confirman mucho de lo que platicábamos la semana pasada acerca de las posibles tendencias que podía haber y las consecuencias, ¿no? Partir primero de la parte de fútbol, pues nos queda destacar que es una cuestión desesperada. O sea, México no pensamos llegar al quinto partido, pues no llegó. Pero en cuestión de Brasil se esperaba que fuera un poco más y tampoco llegó. Entonces hoy se confirma que tendremos un campeón del mundo europeo. Ya está diciendo aquí unos conocidos, ¿no? Se acabó el Mundial el de la Eurocopa 2018. ¿Por qué? Porque estamos fuera, ¿no? O sea, la parte de América Latina está fuera. Hoy se jugó Uruguay-Francia, donde ganó Francia 2-0. Y hoy otro juego fue Bélgica y Brasil, donde fue un juego sorpresa. Todo el mundo esperaba que fuera más. Pero al mismo tiempo se me hizo justo. Fue una rivalidad bien marcada. Y se confirma lo que he dicho muchas veces aquí entre el público brasileño y los mexicanos, que el gran problema de muchos jugadores, a veces hasta del equipo, es la parte emocional, no saber manejar la cuestión de que depende, si vas ganando tú tienes la ventaja, no saber recuperarse, ¿no? El segundo esfuerzo. Lo noté mucho, o sea, al momento de que dieron el primer gol, ¿no? en contra, en el caso de Brasil, cambió mucho la dinámica del juego. Y en la parte emocional, cuando dio el primer gol a favor, pues también, ¿no? Hubo un cambio que podía dar un cambio, una esperanza. En el caso de México, pues también fue lo mismo, o sea, empezó una cuestión muy positiva, y también surgió la posibilidad de poder hasta ganar, ¿no? En el primer tiempo. Después del segundo tiempo se cambió todo. Entonces, fue una cuestión emocional. Tengo que decir que eso es parte de la realidad que se vive en la parte del fútbol. Y pues ahora lo que sigue. Pero también hay alguien que está muy contento y va a contarnos sus aventuras hoy acerca de lo que fue una elección histórica en la Ciudad de México. Pues es Pablo Berruecos, el señor, ¿qué era? ¿Subgerente de casilla o cuál era tu puesto ahí, Pablo? A ver. Señor Democracia, Pablo Berruecos, ¿cómo estás? Dame un segundo, Vicente. Bien, aquí intentando y peleando con la conexión, ya sea Bluetooth, ya sea cable, pero ya me conecté. Vincent, que acaban de batearlos, ¿qué se siente estar en donde los acaban de batear en el Mundial? Pues honestamente yo ya lo esperaba, ¿no?
No, me decían aquí directamente, aquí ya es en torcer, ¿no? O sea, apoyar. Yo honestamente, aunque vivo aquí en Brasil, tengo que reconocerlo, no estaba apoyando a Brasil. Eh, no en sí a la selección, sino a las payasadas que estaban haciendo miembros de su selección. Entonces dije, si van a jugar, que jueguen bonito, que ganen por el juego, no por las payasadas que hicieron. Y aquí hay cosas que son muy curiosas cuando uno define, que dicen que, estaba viendo los memes, porque siempre la cultura se fija a través de los memes, dicen, el enemigo no murió, solo cambió de color, ¿no? O de bandera, porque exactamente los colores de Bélgica son los mismos que Alemania, entonces todavía tienen ese sentimiento de haber pasado. Y yo siento que, como mencionaba al principio del bloque de nota, fue una parte más emocional, o sea, todavía no superan, ¿no? O sea, el problema de tener equipos que siempre ganen, cuando llega una circunstancia en la que pierden, se desconcentran. Si tú consideras cómo avanzó Brasil hacia el Mundial, tuvo juego perfecto, ganó todo. Entonces, no supo lo que era realmente perder. Y ahora perder aquí de esta manera fue mucho más en la parte emocional. Y mucha gente, hasta los propios brasileños, no estaban contentos con ese equipo, ¿no? O sea, las payasadas de Neymar y la cuestión del arbitraje y otras cosas, pero particularmente esa falta de descontrol que se vio parte del juego, de ver que estaban en contra y no buscar algo que fuera favorable. ¿Cómo se vio por allá? Vamos a recuperar ahí a Pablo. Pablo, hay uno. Ya. Es que no puede uno ni moverse un centímetro porque pierde la señal. ¿Cuál fue la perspectiva por allá? Porque obviamente los conductores y los locutores aquí son muy tendenciosos, pues no puedo yo comentar directamente porque aquí era todo de, está muy mal, debería haber marcado más faltas, etcétera, ¿no? Pero quiero ver la visión desde afuera. Mundial, los partidos que he visto han sido los de la selección, menos, por ejemplo, el del 2 de julio. El de lunes, ¿te quedaste dormido? México. No, es que imagínate, la noche anterior y todo el día anterior estuve como representante de casilla y fue brutal. Pero bueno, es una forma interesante. Yo tuve varios conocidos que también fueron representantes de casilla y dijeron que fue una experiencia muy especial. No, fue increíble. Yo realmente fue una jornada que disfruté muchísimo y que nunca me imaginé que fuera a ser así. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, eres seleccionado. Ni siquiera tú puedes ir a decir que quieres ser representante de casilla porque sí es una responsabilidad. Más que una responsabilidad, es como un orgullo de alguna forma estar ahí y sobre todo darte cuenta de los papeles que cada uno de los que asisten como representante de casilla es muy particular. En este caso, el hecho de hacer el conteo de votos, de darle la bienvenida a la gente, de organizar un poco todo y sobre todo mantener un buen humor y de convivir con tus vecinos, que el 80% yo no los conocía. Fue muy divertido y es muy padre porque yo creo que ¿qué te gusta? De 500 personas que llegaron a esa casilla, eran un poquito más, pero bueno, con 500 personas, todas llegaron sonriendo menos 2 o 3 que en realidad pues, estaban cumpliendo también su derecho de objetar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que llegaba alguien tenías que enseñar tu credencial y el presidente de casilla que recibía tu credencial decía en voz alta tu nombre y pues bueno, ya hacían todos los demás el seguimiento a ver si estabas o no apuntado en la lista, etcétera, ¿no? Para poder darte ya tus boletas. Pues una, por ejemplo, se molestó de que era secreto, ¿no? El nombre, y digo, oye, no, espérame, lo que es secreto es tu voto. Aquí hay 15 representantes de los partidos políticos que son los que van a vigilar que no haya nada chueco en contra de su partido, por ejemplo. Pues se tienen que enterar de quién viene a votar, entonces no te preocupes. Otra que la tinta, por ejemplo, indeleble, era alérgica y que parecía que le habían echado un montón, pero cosas así, y eran 3 casos en particular, pero el resto fue muy interesante. Los niños, por ejemplo, que acompañaban
acompañaban a sus papás o a sus abuelos a votar, salían felices con la huella dactilar marcada. Y en realidad, por lo menos en nuestra casilla, fue un día bastante tranquilo. Fue un día muy, muy amigable, pese a que yo no conozco a todos mis vecinos. En realidad, yo creo que el 80% de los que fueron no los conocía ninguno, y los que estaban como representantes ni siquiera a los vecinos que fueron a votar. Entonces, estuvo muy bien, pero el chiste es que el conteo de los votos, todo el proceso para avisarle al Instituto Nacional Electoral quién ganó, quién no, cuántos votos fueron, los votos que recibimos fueron los mismos que estaban en la misma lista nominal, cuántos no votaron, cuando sí, te sobran o no te sobran boletas, que eso también es muy interesante, ¿no? Es muy difícil realmente de burlar de alguna forma este sistema, pese a que ya es bastante viejito el sistema. Es muy interesante porque sí es todo un proceso difícil de brincar, ¿no? Por ejemplo, para un fraude, que eso es algo que a mí me preocupaba mucho, que fuera a haber algún fraude o algo por el estilo, y que el conteo, por ejemplo, se hiciera mal o lo que quieras. Uno llega con una imagen completamente diferente. Lo chistoso del día, Vincent, es que estabas tan ocupado todo el día que no me dio tiempo ni siquiera de meterme a las redes sociales. Entonces, no paramos en todo el santo día, desde que se abrió la casilla hasta que se cerró y que se terminaron de contar los votos. No hubo momento aburrido. Entonces no nos podíamos sentar tranquilamente a descansar y ponerse a chatear o algo por el estilo. Imposible. Entonces nos enteramos de más o menos cómo iba la situación a través de algunos que de repente sí se daban su tiempo, ¿no? Que estabas contando los votos y el otro pues no tiene nada que hacer, entonces te relaja tantito, y era de la única forma como te enterabas qué es lo que estaba pasando afuera. Y fue muy emocionante porque ver la cantidad de votos de ciertos partidos y conocer quiénes son los que están alrededor tuyo como votantes, por ejemplo, que hubo partidos políticos que llamó mucho la atención, pero también, por ejemplo, hubo coaliciones que no hubo ningún sentido que se hicieran, porque nadie votó por una coalición, eran muy pocos, ¿no? La coalición es cuando 2 o 3 partidos políticos se unen para juntar el número de votadores o de votantes y demás. Entonces fue muy padre el resultado. A quien le guste bien, a quien no le guste pues también. Fue muy limpia mi casilla, y fue muy limpio el conteo por primera vez en muchas elecciones que han habido en este país. De repente sí te quedan muchas dudas. Aquí el conteo fue claro y preciso, y yo creo que sí, que querían hacer algún tipo de fraude iba a ser muy complicado, porque la gente salió a votar y porque el resultado es impresionante. O sea, todas las estadísticas que vimos durante los últimos 6 meses confirmaron que se hicieron bien, y confirmaron que la gente ya había tomado una decisión. Entonces fue padre. Yo creo que nos quedamos muchos tranquilos, más cuando ves todo el proceso. Yo sí me quedé muy tranquilo, y pues desafortunadamente en Puebla no están pensando lo mismo que yo, donde hubo más de 70 casillas, que son muchas, Vincent, son muchísimas. Imagínate que en cada casilla por lo menos 500 personas o 200 personas que van a votar. Entonces 70 casillas que fueron asaltadas, las urnas con los votos, y que de repente se encuentran a todos los demás alterando otras boletas electorales en un hotel a favor de un candidato. Y no, hombre, se está poniendo muy duro, pero bueno, ese ya no es asunto nuestro. Hay que ver qué es lo que resuelven las autoridades, y sobre todo remarcar 2 cosas, Vincent. Uno, que muchas personas participaron de esta elección a través de redes sociales. No fue mi caso por obvias razones, pero que también se podría usar la tecnología para mejorar
todo este proceso y sobre todo para darle certidumbre a un voto electrónico, por ejemplo, ¿no? Porque eso sí se puede reproducir sin mayor problema e incluso se puede alterar o modificar a beneficio de algún partido o de algún candidato, pero sí debería de existir un sistema donde se haga mucho más rápido todo este proceso y donde no se requiera tanta gente en una casilla o en todo un sistema que se despliega durante una elección, que es impresionante, Vincent. Entonces yo creo que sí podría perfectamente hacerse con tecnología todo esto. Que es algo que realmente es algo histórico. Yo realmente estuve tratando de acompañar cómo se iba dando este movimiento durante el día. Y me sorprendió el entusiasmo de la gente que iba con un ánimo muy positivo, una mentalidad de quiero participar, quiero ser parte de ese cambio, y se demostró directamente porque es la votación más alta en la historia de las últimas elecciones. No, y más alta en todos los aspectos, o sea, en partidos políticos donde varios están a punto de perder el registro, donde ves los resultados literal de cada año, cuántos han ganado, por ejemplo, cada uno de los expresidentes o ex candidatos, por ejemplo. Comparado con esto es brutal, es casi el doble, Vincent. Por ejemplo, el promedio más o menos de votos ganados por cada expresidente anterior fue de unos 15 millones de votos. En esta ocasión, para el primer lugar fueron 30 millones y se ganó en todo el país, aparte de, como dicen las senadurías y diputaciones, también se ganó la elección en el número de casillas ganadas por un mismo candidato. Eso es brutal, ves la gráfica y es una gráfica que abarca todo el país, menos Guanajuato, por ejemplo. Fue el único lugar donde ganó el candidato Anaya. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y ver todas las estadísticas, pues ya sabes que a mí me encanta todo esto de los números y de los porcentajes y demás. Y yo creo que sí, hay que quitarse el sombrero, porque muchos sí pensamos que iba a haber fraude. Se venía rumoreando por ahí que podía haber un fraude, y posiblemente lo intentaron, pero fue tal la participación que no se notó, porque normalmente metes un fraude del 5% de votos, etcétera. En este caso fue una victoria de más del 30%. Ayudó mucho el factor de que las personas fueran a votar en masa. Entonces, cuando hay poca votación, es posible hacer un fraude. Pero cuando hay mucha demanda, mucha gente, es difícil poder colocar votos que no son, ¿no? No van a cuadrar. Entonces, tal vez sí hubo movimientos de mapaches y robos. Estuvieron reportando varias cosas ahí. Pero me llamó la atención que la mayoría de la gente lo hizo con una forma muy ordenada, muy cívica, y quien definió realmente la cantidad de votos, para mi punto de vista, fueron los jóvenes. Pues sí y no. A ver, los cuenta. jóvenes votaron digamos, por lo que han escuchado de los papás, de qué es lo que han hecho otros partidos, pero no necesariamente a favor del ganador, sino a favor de independientes, o a favor de, por ejemplo, uno de los candidatos que da un poco más a la juventud de alguna forma. Entonces, sí hubo mucha participación, y pues obviamente cuando es la primera vez que votas es una sensación muy interesante y muy gratificante, ¿no? Cuando ya tienes más de 18 años y puedes ir a elegir a tu futuro presidente. A mí lo que me llamó la atención de varias entrevistas y de varias encuestas y cosas así, es que sí vi que hay todavía en México una escasez de cultura política gigantesca, donde siempre lo dijimos en este programa, de que todo mundo vota por quien le cae mejor y no por el tipo de propuestas que se hacen. Entonces, bueno, falta un poquito más, pero comparado con otras elecciones, yo sí siento que maduramos un poquito más, donde también más gente salió a exigir
que se cumplan las cosas que se han prometido durante las campañas y demás. Y ahora, curiosamente, los que son oposición, de alguna forma, pues es lo que están exigiendo desde mucho antes de que llegue al poder el ganador, ¿no? Entonces, pues está interesante también la actitud. Hay muchos que realmente han demostrado madurez al momento de perder. Ahora sí que perdieron y bueno, ni modo, nos tuvimos que chutar 6 meses sus comentarios políticos en Facebook o en Twitter. Lo tomaron bien, les llama la atención, pero algo que me llama mucho más la atención ahorita, ya para cerrar el tema político, es el seguimiento, ¿no?, que le han dado al ganador, donde sí, desde el primer día está empezando a trabajar y donde todos los mandatarios han enviado una felicitación por la sorpresa también, que no fue ninguna sorpresa, pero por la grata sorpresa de que por fin ganara y no le volvieran a hacer la jugareta. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que pasa y cómo avanza y cómo cómo lo toman y sobre todo cómo funcionan las cosas, ¿no? A ver si realmente toda la campaña negativa que recibimos en los últimos 12 años pues no se cumple y nos cumplen ahora todas esas promesas que no se habían cumplido. Entra el factor también de positivismo. Yo sentí como esa sensación de estamos haciendo las cosas bien. Y de los candidatos, que obviamente hubo mucha opción, hubo gente que votó por el partido que siempre vota, otros que se dieron cambiar a su último momento. Esa sensación de que estamos haciendo un cambio, estamos haciendo historia. Es muy temprano para hablar de las consecuencias que puede haber, porque va a haber una situación bien sui generis, en el aspecto de que primero llega un partido que es nuevo, o sea, tiene 4 años un partido, que derrubó a 2 partidos que tenían 80 años manejando el poder. Segundo, la serie de propuestas que se dieron y de cambios que está dando en el futuro gabinete. No, se presenta un gabinete equilibrado de cantidad de hombres y mujeres. Otra característica que llamó la atención, el análisis que yo estuve realizando, fue la inclusión dentro del gabinete de profesionistas formados en la Universidad Nacional Autónoma de México. No porque yo sea formado de ahí, pero me llamó la atención porque se acabó también con 20 años de tecnócratas, ¿no?, que eran del ITAM, del TEC, de doctorados, otras partes. Otra cuestión que también llama la atención es la disposición que está dando el presidente electo de no tener seguridad, ¿no?, de confiar en el pueblo, que lo cuida el pueblo, y que también la dispersión que se va a dar con la propuesta que tiene de manejar las secretarías en diferentes estados, cosa que va a tener un impacto muy grande económico. Yo lo deduzco que sí, pero al mismo tiempo te pones a pensar en todos aquellos que tienen puestos de confianza, que actualmente trabajan para el gobierno actual y que van a decir, ¿para dónde me voy? Porque muchos puestos estaban ahí por el hueso, ¿no? Entonces va a haber un cambio completo en toda esa estructura y vamos a ver cómo se va a manejar esa economía después, porque no es tan fácil decir, me voy a una secretaría a un lugar a otro. Tiene que haber una estructura completa para poder soportar ese tipo de servicios y también una forma también de distribución de los ingresos, ¿no? Yo lo veo positivo, porque si alguien va a protestar contra el secretario de Educación, pues ya por lo menos va a tener que irse ahora a otro estado a protestar, ¿no? O alguien que quería protestar contra el secretario de Economía va a tener que ir para otro lado. Entonces hay una serie de descargas. Y otro factor que también es sorprendente es que ya sea por que fue un voto de castigo o por conciencia, le dieron carta blanca. Él tiene mayoría en todo, entonces no tiene pretexto para no poder hacer algunas circunstancias que favorezcan a la población. Entonces yo, como todos los mexicanos están ahí, yo deseo que mi nuevo presidente electo le vaya bien, como dice la frase, porque se tiene confianza en una perspectiva y por lo menos en el mercado internacional ha sido una cuestión muy bien tomada, incluso hasta por la parte financiera, donde se ha estabilizado, ¿no? Hay muchas cuestiones que se tienen que analizar punto a punto, porque ahorita estamos solo especulando. Sabemos muy bien que el 1 de diciembre podemos tener una sorpresa, una megadonación, porque
el gobierno está dejando una mega deuda, el gobierno actual, y tiene que ver dónde va a cubrir todo este tipo de características. Entonces, también no voy con la esperanza de decir, el dólar va a bajar, no, o sea, tristemente puede que un dólar suba más, porque no estamos dejando una economía buena, o sea, tenemos una economía muy baja, y que tiene que cambiar con una serie de cambios de estructuras políticas, económicas y sociales para que pueda darse confianza y se pueda invertir en el país. Pero bueno, el primer paso fue dado, un cambio en la forma de visión del poder, y la primera vez que la izquierda llega al poder en México, y que desde el punto de vista no es tan izquierda, ¿no? Hay ciertos elementos ahí medio que equilibran el manejo del poder, Pablo. Uy, pues es que de lo que acabas de decir son muchas cosas, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y pues obviamente va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el cambio? El cambio de un gobierno a otro, por lo menos supuestamente va a ser bastante transparente, pero pues eso no lo sabemos hasta diciembre. Sí se ha avanzado mucho, o sea que le estén dando seguimiento de ahora vamos a seguirlo, y van motos en su coche grabando todo el tráfico y todo el recorrido y sí, efectivamente, pues está interesante para muchos, ¿no? Porque muchos no lo creían, ya se dio, muchos dicen que es un Trump, cuando pues, en realidad ni siquiera lo han dejado empezar a trabajar. No ha llegado, ¿no? Y pues, ni siquiera, digo, porque ahorita le dicen virtual ganador. De aquí a diciembre faltan 5 meses, y todavía la responsabilidad es de otro, y que quieras o no, ya le están dando responsabilidades que todavía ni le atribuyen, porque no le corresponden, ¿no? Ahorita. Entonces, pues hay que esperar. Lo de la seguridad, sí, el pueblo lo cuida y sí, está muy tranquilo, pero es evidente que tiene que tenerla. Hace un rato veía que uno de sus gabinete acaba de decir que iba a tener protección, pero que va a estar conformada por civiles. Entonces, pues bueno, obviamente va a haber muchos cambios. Por ahí también decía que el precio de la gasolina se va a mantener como ahorita, pese a que fue una promesa de que iba a bajar el costo. Y a lo que yo creo que le están tirando es que la producción de la gasolina se siga haciendo en este país. Entonces es muy difícil, porque ya en 3-4 años dicen que ya va a haber puros coches eléctricos, pero en realidad pues, una refinería no nada más es para hacer gasolina. Bueno, saludos directamente a Ahmed Alejandro Díaz Barriga y a Armando Caña, que lo están viendo en este momento. Gracias por acompañarnos como cada viernes, y aquí hasta con cara así de wow, nos están dando hola. Pues hola, perfecto, ¿no? Pablo. Pues saludos, y dejemos ya atrás un poco el tema político, porque yo creo que todos ya estamos bastante hartos, estamos muy cansados del bombardeo que se nos dio los últimos meses, y mucho porque sí, pues es parte fundamental para saber cómo van las cosas en este país, ¿no? Pero yo creo que se tiene que hablar un poquito para que todo el mundo se interese y conozca, pues igual y una versión diferente de lo que se escucha, o un resumen de lo que se escucha. Lo que llama mucho la atención, Vincent, salió un reportaje de BuzzFeed la semana pasada, donde mencionaban lo de los bots, por ejemplo, y todas las campañas, que creo que ya lo habíamos platicado el viernes pasado. Así es. Pero es interesante ver cómo en estas elecciones también la tecnología estuvo muy metida, sobre todo en las, como dice el ganador, en las benditas redes sociales. Esa es una frase muy interesante que dijo su primer discurso, de que gracias a todos los que participaron, y que gracias a las benditas redes sociales, que en esta ocasión sí tuvieron una fuerza muy fuerte, o muy interesante, porque se desmentían notas falsas mucho más rápido que en elecciones anteriores, ¿no? Había una nota y todo el mundo se enteraba, pero nadie salía a aclararlo ni nada, ¿no? Te tenías que esperar hasta una semana a que le dieran réplica a alguien para que pudiera hacerlo, y en esta ocasión, a través de las redes sociales, la gente estuvo mucho mejor informada, y también no se compraron muchas de las cosas que ya nos han aplicado varias veces, ¿no? De las campañas sucias, de la guerra entre candidatos,
de mentiras, de fake news, etcétera. Entonces, yo creo que también eso es algo que hay que dejar para la historia un poquito, que todo lo que pasó aquí en México fue muy interesante y pues bueno, ya hay un ganador y vamos ahora a esperar a que las cosas sigan. Tenemos que seguir, Vincent. Sí, y vamos a seguir con algo que es más terrorífico, las vacaciones de los chamacos. No, yo me salvo de esas, pero mira, mientras no haya tráfico, yo creo que cualquiera es más feliz, ¿no? Aunque no tengas dónde dejar a los chamacos, ya que tienes que ir a tu trabajo y lo hagas el recorrido en media hora en lugar de 2 horas, yo creo que es lo mejor. Sí, porque formalmente para muchas escuelas cerraron hoy, ya ahora sí el ciclo escolar, y eso también ya inicia una nueva etapa, ¿no? Que es qué van a hacer en el largo periodo de las vacaciones, que no es fácil realmente para aquellos que tienen que convivir, pero al mismo tiempo para los niños tampoco es fácil, porque cada vez es más complicado por la estructura decir dónde voy a jugar, ¿no? En nuestra época todavía daba para jugar en la calle, ahora mucha gente tiene dudas de si puede jugar en la calle o no permite por inseguridad jugar en la calle, entonces tienen que buscar algunas alternativas realmente viables para poder ser más entretenidos y no pasar unas vacaciones solamente pegadas a la computadora, que también no es legal, ¿no? No es padre, ¿no? Tiene que ser algo que sea un poco más interactivo, más dinámico y que complazca a todos. Y también algo que tenemos que estar en cuenta es que tal vez va a ser una buena oportunidad ahora para aprovechar y ver todas las series que tienes pendientes, Pablo. Puedes mejor ver series con tus hijos o puedes ver cuestiones dinámicas, puedes ver todos los episodios de One Digital que están acumulados de medio para acá también, es algo entretenido que pueden divertirse. Entonces viene esa cuestión de cómo combinar realmente la parte de no tener a los niños pegados a la pantalla, ya sea la del celular, la tablet, la computadora, y tener una interactividad pero en el mundo real. Pero vamos a unos tips más adelante. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo no secarse los ojos con 2 hijos en casa? Sí, no, exactamente, ¿no? Vamos a entretenerlo. Obviamente hemos recibido mucha información acerca de videojuegos, porque es un periodo muy interesante. Yo estoy probando un juego, todavía tengo que hacer un review, yo creo que ya lo tengo listo para la próxima semana, que no es tan fácil hacer un review de juegos tan grandes como The Crew, que me está gustando, para que te gustan los carros y las carreras, es un juego que te puede divertir mucho en tu Xbox One. Pero vamos a hablar de las estadísticas, y hay algo que me llamó mucho la atención, es que hablando ya de los consumidores digitales, ¿no? PayPal sigue siendo el líder para hacer compras, Pablo, y para juegos también. Entonces aquí nos dice que los consumidores digitales mexicanos prefieren pagar por videojuegos a través con PayPal. De acuerdo con... Hay muchas formas de comprar. ¿Sí? Y hay muchas formas de comprar hoy en día un videojuego. Y no nada más un videojuego, todo. Ha cambiado muchísimo el comercio electrónico, pero también ya te dan un poco más de tranquilidad de que el dinero que estás gastando en línea puede ser recuperado si el comprador o el producto, lo que sea, no tiene capacidad, o si te asaltan o lo que sea, ¿no? Te da un poquito también más de tranquilidad. Y no nada más son videojuegos, como mencionábamos la semana pasada, físicos o digitales, sino los que tú descargas, por ejemplo, en tu smartphone. Ya traes la aplicación de PayPal directamente en tu smartphone. Y si eres un jugador, esos empedernidos que se están todo el día en su celular, también los puedes descargar directo desde ahí. Te da mucho la confianza, y los números que nos enseñan son muy interesantes, Vincent. ¿Tú qué tienes por ahí? Sí, aquí dice que, por ejemplo, que a medida que, de acuerdo con una reciente encuesta, PayPal es el método de pago más usado por gamers en México. El smartphone lidera los dispositivos para jugar videojuegos en línea, y a medida que los grandes sitios de línea y las plataformas de streaming se vuelven cada vez más convenientes y asequibles, los internautas mexicanos se convierten también en consumidores digitales. Al considerar esto, la empresa Superdata Research condujo a petición de PayPal una encuesta global para examinar la manera en que las personas consumen contenido digital. De acuerdo con este estudio, PayPal es el método de pago más popular para adquirir contenido de videojuegos en México. 2 de cada 5 gamers eligen PayPal como plataforma principal para pagar con estos bienes digitales.
comparado con el 25% que emplea tarjetas de crédito y el 13% que paga con crédito. Las principales razones para preferir una opción de pago son su facilidad de uso, que eso es el 85%, su rapidez, 57%, además de contar con menos pasos en el proceso de pago, 27%, y ser el único método aceptado para determinado juego, un 27%. PayPal también es una plataforma muy utilizada, 49%, para las donaciones mediante live streaming y para suscripciones a contenido de videojuegos, seguido de tarjetas de débito con 25% y transferencias bancarias con 15%. Además, el 41% de los consumidores digitales encuestados declararon que no realizan una compra en línea si su método preferido no estuviera disponible para ellos. En México, entre aquellos que respondieron a la encuesta, los teléfonos inteligentes lideran los gadgets más utilizados para jugar videojuegos digitales, con un 79% de preferencia sobre las tabletas, 56%, laptops, 43%, y otras consolas como Xbox 360, 37%, y PlayStation 4, 25%. Además, 35% de las mujeres encuestadas también afirman que jugarán diariamente durante los últimos 3 meses, en comparación con el 28% de la muestra masculina. Que esto es interesante, ¿eh? En cuanto al gasto total para ese tipo de contenidos, los hombres tienden a gastar más que las mujeres, ya que el 14% reporta un gasto entre 1,000 y 1,499 pesos mexicanos, comparado con 6% de las mujeres que gastaron esa misma cantidad en las últimas 3 meses para descargar juegos y complementos. En general, los jugadores mexicanos encuestados tienden a gastar entre 100 y 199 pesos mexicanos por juegos completos, y para complementos y un in-game dentro del mismo juego, algo así como 25%. Los motivadores más fuertes detrás de las compras de videojuegos en línea son la inmediatez para poder jugar, 44%, así como ser una opción más económica para pagar que una copia física, 41%, y ahorrar tiempo utilizando al buscar en un establecimiento, 34%. El informe también afirma que el 61% de las muestras de consumidores del juego en línea no tienen problemas cuando compran contenido de juegos digitales. Por el contrario, las 3 principales barreras para los jugadores son la necesidad de agregar un nuevo método de pago, 13%, que la plataforma tenga un proceso de pago muy tardado, 9%, y no encontrar su método de pago preferido dentro de las opciones, 8%. Además de los videojuegos en sí, los consumidores digitales en México también se sienten atraídos por los contenidos audiovisuales relacionados con los juegos en línea. Por ejemplo, 53% de muestra encuestada dice que ve transmisiones en vivo o grabadas de contenido de videojuegos, de los cuales el 57% de dichos videojuegos son tutoriales de los juegos favoritos, el 42% son videos divertidos y el 36% disfruta de leer reseñas. Sin embargo, la influencia más popular para los jugadores puede elegir el producto de su preferencia en recomendación de amigos y familiares. Entonces, esto demuestra que se tienen datos impactantes y vivimos un mundo de inmediatez, Pablo. O sea, todo lo queremos a la ya. Y así es, Vincent. Y estas son de las notas que marcan un antes y un después, porque te das cuenta sobre todo cómo cada vez más, tanto los jóvenes como ya los adultos, están confiando más en sistemas de pago online, y el comercio electrónico cambia radicalmente gracias a este tipo de posibilidades, ¿no? Quieras o no. Te quedan en la historia un poquito para el antes y el después. Cómo se usaba antes o cómo se pagaba antes, y cómo de alguna forma hoy ya no nada más andas soltando tu tarjeta de crédito y estar poniendo todos los datos, y es un proceso a veces muy tedioso cuando haces una compra en internet. Aquí ya tienes la posibilidad de hacer los pagos directos con como uno de los porcentajes que diste de la rapidez, ¿no? que puedes llegar a tener para probar un videojuego, por ejemplo, o que nada más ese videojuego se puede pagar con ese método de pago. Y otro de los eventos importantes esta semana, Vincent, es nada menos que la llegada del nuevo LG G7, del ThinkQ, que es un teléfono con inteligencia artificial muy interesante, y ya tiene un botón dedicado, por ejemplo, que te lleva directamente a preguntarle lo que quieras a Google a través del Google Assistant Key. Puedes hacerle la pregunta que tú quieras, ya te responden en español, ya tienes esa facilidad de hacer algunas preguntas. Pero no nada más es eso, ¿no? También tiene Google Lens, que te permite identificar objetos o personas o animales o lugares, por ejemplo, y te da la posibilidad de seleccionar
seleccionar filtros dependiendo del objeto, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a tomar, a mí que me gusta mucho tomar la ciudad, cuando identifica, tú simplemente puedes, en la misma pantalla de la fotografía, antes de tomar la foto, puedes ponerle los filtros que te recomienda el smartphone y listo, ¿no? O por ejemplo, para reconocer objetos, cuando tú vas a tomar una fotografía, en uno de los videos, que no sé si lo estás proyectando ahorita, Vincent. Sí, estoy viendo aquí la proyección. De alguna forma se ve, por ejemplo, que le tomas la foto a una cerveza y ya identifica qué es, pero te pide que tú le confirmes que es, por ejemplo, una cerveza, ¿no? Entonces le das clic. ¿Y esto qué es lo que te permite? Que el sistema va aprendiendo de cada uno de estos objetos y va identificando con mucho mayor facilidad todo tu entorno, ¿no? Monumentos, por ejemplo, donde tú simplemente ya sabes dónde está, te da información extra en caso de que te vayas de viaje o lo quieras aprovechar para tus vacaciones. Y fíjate, tiene muchas características muy interesantes. Tiene 4 Snapdragon 845, que es uno de los más potentes, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, para que hagas absolutamente lo que quieras y descargar muchas de las aplicaciones más importantes. Incluso puedes tener tu colección ahí de aplicaciones sin estar borrándolas ni nada, porque también puedes ponerle una tarjeta externa, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene la protección IP68, es resistente al polvo y al agua. Y bueno, tiene muchísimas pruebas del 1000 Standard 810G, que están diseñadas por el Ejército de Estados Unidos para evaluar el rendimiento de equipos en entornos bastante rudos. Entonces, el diseño está muy bonito, tiene 8 megapíxeles de cámara frontal y lentes de 16 megapíxeles en la parte posterior, para que tomes unas fotos muy interesantes. Y algo que le está funcionando muy bien es el Super Wide Angle, que es de lo que a mí más me gusta de estas cámaras fotográficas, porque ya que tomo mucha foto de edificio, te permite tener una visión mucho más amplia, pese a que de repente se puede alterar un poquito la imagen. Créeme, Vincent, que he tomado unas fotografías increíbles con el G6 y me gustó mucho. La cámara, lo poco que lo estuve probando, tiene varios modos. Tiene Google Lens, tiene la cámara normal, tiene también la posibilidad de que tú puedas utilizar tu cámara como si fuera profesional, Vincent, teniendo muchísimas opciones extras que si le sabes a fotografía, puedes cambiar el ISO, puedes cambiar el ajuste de blancos, puedes cambiar la velocidad de la apertura, puedes cambiar lo que se te antoje, puedes sacar unas fotografías muy interesantes. Yo he tomado fotografías nocturnas, modificando todas las variables que te puede dar la cámara fotográfica, y sale una fotografía como si fuera de día y sin alteraciones y sin quemar demasiado la imagen. Tiene un método en este particular que se llama Super Bright, que es nada más confirmar si ese es el nombre, que te permite tomar fotografías en la oscuridad. Entonces, si estás en un lugar muy oscuro, te va a dar la posibilidad de aprovechar justamente esta cámara inteligente, que te va a dar mucho mayor imagen rescatable, ¿no? Y no tan oscura. Tiene muchísimas características más, Vincent, que lo hacen un teléfono muy interesante. Entre ellos, batería de 3000 miliamperes, que sí te permite tener todo el santo día cargado tu celular. Lo puedes cargar en unos 15-20 minutos de carga completa. Y otras características interesantes: la pantalla, el Super Bright Display, que es el que les mencionaba ahorita, también, que te permite tener una visión muy interesante de tu pantalla. Pero no nada más eso, sino que también tienen unas campañas muy padres para introducirlo, con una de las conductoras de deportes de Televisa, creo que es. Haz de cuenta que tú entras a la página y te dice: oye, ¿cómo te llamas? Y tú pones tu nombre, pones tu teléfono y te personaliza el mensaje.
Entonces le dice, oye, hola Vincent, ¿cómo estás? Pues yo te quiero enseñar las características más padres de este teléfono. Y de repente, oye, pues mejor te llamo, ¿no? Y te llama por teléfono y te dice por tu nombre. Wow. Y después te manda incluso unas fotografías, o las selfies que él se tomó, te las manda con un mensajito personalizado, ¿no? Entonces las campañas están muy interesantes. Muy fuerte la presencia con un grupo coreano que se llama BTS, que son de K-pop o K-pop, música coreana que está muy de moda. Son estos chavos que bailan de forma impresionante y que son como los Backstreet Boys, pero coreanos, con unas coreografías impresionantes y que tienen ahorita un éxito impactante en Corea. Y en México hay un grupo que se llama BTS Army, que son todos los fanáticos de este grupo que están muy metidos en toda esta campaña y que bueno, incluso los mencioné en uno de los tweets que envié con toda la información, y los retweets han sido impresionantes, ¿no? A partir de todos estos chavos que están compartiendo esta información. Entonces, échenle un ojo, la nota está en onedigital.mx para que vean todas las características. Ahí viene también una explicación que nos dio nuestro cuate de LG, Daniel Aguilar. Él es el mero en comunicación del LG aquí en México, y nos presenta todo el smartphone desde el día de lanzamiento con todas las características más importantes que puedes encontrar en este celular. Y llama la atención, ¿sabes qué, Pablo? Que estamos frente a una competencia cada vez más interesante y más agresiva en características, donde el beneficiario siempre va a ser el usuario, ¿no? O sea, tener teléfonos que son de gama alta, obviamente es el caballito de batalla, el IS7, con una apreciación muy, muy bonita. A mí me gustó por las características, el tamaño de la pantalla es muy agradable, y por lo que se alcanza a ver en el video, y también la velocidad con la que se puede estar haciendo varios procesos, ¿no? Creo que estaba bien yo analizando, y está muy a la vanguardia, es la palabra correcta, para estar compitiendo al tú por tú con las otras compañías en un segmento que sabemos muy bien que cada vez es más complicado, ¿no? O sea, las empresas coreanas tienen mucha experiencia en esta área, pero también desde China están llegando refuerzos, y Japón no se diga atrás, ¿no? Y fíjate, es chistoso, ¿no? Porque una de las cosas que me llamaron la atención es que una de las tareas que tiene ahorita LG es posicionarse con este celular como el tercer mejor celular que se vende este año en México. Y yo creo que sí lo van a lograr, porque las características que tiene, y sobre todo muchos plus, ¿no? Desde la cámara fotográfica, desde la opción de poder sumergirlo y hacer tomas de repente, o sí, videos o fotografía submarina, y de despreocuparte un poquito de eso. A mí se me ha caído 2 veces con la pantalla hacia el piso y pensé que iba a morir, y pues no, el Gorilla Glass aguantó bastante el impacto, y 2 veces se ha salvado ya mi celular, pero yo creo que son justamente las cosas que un usuario busca, ¿no? Que el teléfono sea veloz, que sea bonito, que tome buenas fotografías, que tenga esos plus que de repente le puede llegar a dar. Digo, los filtros en las fotografías se los puedes poner después, pero es muy, muy grato de repente poder seleccionarlos desde el inicio, y puedes tomar unas fotografías increíbles. Las que yo tomé con el celular mientras grababa y todo, era impresionante, porque luego, por ejemplo, con el mío haces tomas muy rápido, pero siempre o salen un poquito movidas, o no tienen el color que se ve en la pantalla, ¿no? Al momento de abrirla en una computadora o en tu televisión o en donde la quieras ver, de repente se ven esos detalles medio movidos, medio feos, medio opacos en muchas ocasiones. Y lo que me di cuenta con las fotografías que fui tomando es que es muy rápido la toma, es decir, no sale tan movida como en mi celular. Y pues sí, son pruebas que haces básicas, ¿no? De comparado con mi celular, qué tan buena es la cámara, y resulta con que es muy buena. Honestamente, me sacó una grata sorpresa la camarita, porque sí requieres de repente, si quieres tomar una fotografía, la tienes que tomar muy rápido, y
a veces te sale movida y a veces fuera de foco y cosas por el estilo, y en este caso pues no sucedió eso. Obviamente hay que tratarlos un poquito más, ¿no? No es tan fácil nada más llegar y presentarlo así nada más. Oye, ¿y la parte triste, el precio? El precio, pues mira, está en 17,000 pesos, pero algo que conviene mucho, sobre todo si tienes un plan con Telcel, en este caso va a salir con Telcel, pues te va a salir en unos 13,000 pesos. Entonces yo creo que sí conviene mucho más sacarlo en plan que sacarlo, por ejemplo, en plan amigo, que pues tienes que pagar los 17,000 pesos tal cual. En realidad no sé, y ahí sí no tengo aquí el dato a la mano, Vincent. Según yo son 17,000 o 16,699 o 17,999. Esa es la única duda que tengo ahorita. Si me das un segundo te la confirmo de una vez, porque incluso en el video lo dicen. Dame un segundo a ver qué me sale por acá. A ver. No, nadie pone por acá los precios, el precio. Ay, no puede ser, si es uno de lo más importante, pero bueno. Me gustó, simplemente sí me gustó, habría que probarlo para realmente darles una, no sé, un review más preciso, ¿no? De, oye, pues sí me gustó esto no me gustó. Sigo sin encontrar el precio, desafortunadamente en todas las publicaciones que han salido no aparecen, y sí lo dijeron por ahí aquí está, 17,999. Ya para confirmarlo. Sí les recomendaría, si pueden, sacarlo directamente con Telcel en alguno de los planes, y se van a ahorrar una buena lana. Pero el problema es que fica un poco bloqueado, ¿no? O sea, sí, pero mira, yo creo que hoy estamos muy acostumbrados a cambiar cada año de celular, cuando en realidad yo creo que no es necesario. Y hay celulares que te aguantan perfectamente 2 años y medio, más o menos. Los cuidas bien, si eres quitas ya pues, olvídalo, pero un buen celular te puede durar 2 años y medio aproximadamente. Cambiarlo al año, hay veces que puede ser muy absurdo, pese a que sí, la parte de la batería te va a durar un poquito más la batería, bueno, vas a tener que cargarlo menos, ¿no? Ese es un problema enorme todavía de las dichosas baterías que conforme pasa el tiempo pues lo tienes que cargar una vez más al día, o tener batería extra un rato más, etcétera. Pero bien, pues mira, yo creo que LG está reposicionándose muy bien en la parte de telefonía móvil, no nada más con este modelo, sino con otros que han ido saliendo, y en la parte de fotografía se están centrando mucho para que cada vez sea mucho mejor. Entonces, bien, una palomita le pondríamos a este lanzamiento, que pues esperamos que sí cumplan sus expectativas de ventas, a ver qué tal les va. Yo creo que les va a ir muy bien, porque la gente sabe que cuando busca un producto de calidad no va a pagar un precio tan accesible, y las personas gustan tener productos que hagan rendir su dinero, ¿no? O sea, sabemos que el rango de precio está en el padrón para gamas altas, y honestamente me llamó mucho la atención. O sea, el tamaño de la pantalla se hace muy, muy atractivo y muy llamativo, y todas las funciones que fueron mencionadas pues lo habilitan. Y tal vez para muchos que estaban pensando en el periodo de ya renovar su teléfono, pues no dudamos que LG se vuelve una opción bastante atractiva, con características muy competitivas, y que satisfacen exactamente lo que la gente está queriendo, que es velocidad, procesamiento y buenas fotos. Sí, en resumen yo creo que es eso, y sobre todo también que te dure la batería. Los 3,000 miliamperes, he tenido ya 2 o 3 celulares con 3,000 miliamperes, que sí te aguanta sin problema todo el día, pero si lo tienes desconectado del Wi-Fi, del Bluetooth y de todo, aguanta perfecto.
pero ya conforme pasa el tiempo tienes que ir cargándole un cachito, por lo menos para aguantar lo que resta del día en algunos casos, ¿no? Dependiendo también del uso que le llegues a dar. Que es algo de lo que realmente debe tener, pero en el usuario promedio sí consume mucho la batería, ¿no? Entonces se ha vuelto un mercado muy interesante para los vendedores de gadgets, particularmente los de baterías adicionales, porque honestamente, pues, si utilizas el celular todo el día, si lo cargas 2 o 3 veces, más si estás utilizando música y estás utilizando video y redes sociales, que es lo que más consume energía. Sí, y sobre todo si estás conectado a redes. Depende mucho, en serio. También salió el Honor esta semana, tiene 3500 miliamperes, por ahí alcancé a ver, entonces sí te da todavía mayor rendimiento, pero pues bueno, eso todavía no recibimos la información, desafortunadamente no pude ir al evento, pero ahí luego les daremos algunos datos extra. Bueno, ya hablando también de celulares y aplicaciones, es una noticia bastante interesante la que acaba de llegar. Ahorita estoy hasta incluso publicándola. Es respecto al poder que va a tener ahora Google Maps y la posibilidad de pedir taxis en la Ciudad de México desde Google Maps a través de una alianza que se hizo Google Maps con Taxify. Google anunció que a partir de esta semana todos los usuarios tendrán la opción de pedir un taxi a su ubicación actual desde Google Maps por medio de Taxify. Podrán obtener el costo estimado del viaje y el cálculo del tiempo en el cual se llegará al destino indicado. En un comunicado, Google se informó que ya es posible ver las nuevas funciones dentro de Google Maps con tan solo buscar un destino en su plataforma. Para poder encontrar la opción, necesitará seguir los siguientes pasos, que son seleccionar un destino en Google Maps, abrir el menú Indicaciones y seleccionar la pestaña Transporte Público, Caminata o Ruta en Bici. Deslizar el menú hacia encontrar la opción en un vehículo Taxify cercano con una tarifa estimada, elegir esta opción, seleccionar la opción Abrir en App y complementar la reservación de viaje en la aplicación de Taxify. En el caso de los usuarios que no cuentan con la aplicación de su dispositivo, la opción lo redirigirá a la Google Play Store o a la Apple Store para descargarla primero. Entonces, esta unión de Google Maps y Taxify forma parte de las opciones de tránsito de Google Maps, hará que sea fácil para los usuarios decidir la mejor manera de moverse en la ciudad, toda vez que tendrá comparaciones rápidas entre tiempos estimados de llegada y tarifas disponibles, lo que ayudará a las personas a ahorrar tiempo y dinero, comentó Dmitry Piramov, gerente de productos de Taxify. Taxify se encuentra disponible dentro de Google Maps para su uso en más de 90 países, entre los que se encuentran en México, Australia, Austria, Azerbaiyán, República Checa, Estonia, Francia, Georgia, Hungría, Irak, Kenia, Letonia, Lituania, Malta, Nigeria, entre otros. Se me hace un cambio bien radical, ¿no? En la posibilidad de poder ya incluir todas las funciones desde el celular y particularmente la de transporte, Pablo. Sí, lo que no me quedó muy claro, Vincent, es la compañía de taxis. Taxify. Y la forma de pago, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que hace realmente la opción? O sea, es una preferencia que está dando. O sea, tú vas a abrir Google Maps, de Google Maps te vas a buscar la opción de transporte y de ahí se va a vincular directamente con Taxify. O sea, Google Maps va a servir solamente como la parte del enlace. Entonces, realmente tú lo que tienes que tener la aplicación de Taxify y ahí agregar todos tus datos, ¿no? Pero es una opción complementaria. Tal vez a futuro se agreguen otras opciones de transporte como Cabify o Uber. Pero por en cuanto el primero que tiene esta opción es Google Maps con Taxify. Y es una buena idea, ¿no? Mucha gente utiliza Google Maps para orientarse y querer vincularse, ¿no? Aunque también, como sabemos muy bien, que hay gente que utiliza Waze e incluso los mapas de Apple, ¿no? Pero pues, Google Maps es el dominante y mucha gente ya que ve dice, quiero tener alta ruta y decir, bueno, pues de una vez voy a aprovechar y pido el taxi en vez de tomar el transporte público, la bici o el camión. Dice, bueno, pues ok, veo cuánto vale y evalúo y puedo hacerlo, ¿no? Entonces, esto de alguna manera comprueba el poder que está teniendo el uso de aplicaciones en nuestro día a día y que faciliten de alguna manera la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro de la ciudad, más la Ciudad de México, que es una ciudad muy complicada. Muy bien, vamos al primer corte. Ok. Y despuesito
les tenemos una trivia de Monchi Time para que estén pendientes. Pues perfecto, pues sí, ya son las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Pues regresamos en el siguiente bloque con más información.